Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Roberto acá de Panama Comic Fans, posteando hoy el en vivo. Cambiamos el día, a diferencia de los dos últimos en vivo que hemos estado haciendo los fines de semana que eran sábado, estamos haciéndolo ahora día domingo y vamos a ver cómo la gente se conecta. Hola PRDZ Art, bienvenido. Y hoy vamos a hablar de un tema que compartíamos en nuestro grupo de WhatsApp, un grupo que tenemos de varios fanáticos del cómic, donde nos mantenemos todavía en contacto a través de ese grupo, comentando diferentes cosas, qué es lo que estamos leyendo y todo esto, además de las cosas que compartimos en Instagram. Y hoy era un fin de semana en donde mucha gente, si no hubiera ocurrido la pandemia, estaría ahora mismo en los cines viendo una película que se llama Viuda Negra, de Marvel Comics. Entonces, hay gente que ha lamentado eso un poco, pues, pero tú sabes, la salud es primero, y es una de las cosas que nosotros siempre decimos aquí, que esperemos que todos los que nos estén sintonizando, ya sea en vivo o ya cuando esto suba, saludos a Carly Phoenix, 19 también, que está en el vivo. Esperemos que todos estén bien, se estén cuidando, estén tomando las medidas. Hoy hay cuarentena obligatoria, por lo menos aquí en Panamá. No sabemos en los otros países si amigos de Centroamérica o otros países nos están sintonizando, pero esperemos que tomen las medidas y siempre se cuiden. Entonces, pero era un fin de semana en donde muchas personas tal vez estaríamos en los cines viendo La Viuda Negra, la película más reciente de Marvel, pues ya sabemos que es un personaje que no le fue muy bien en Avengers Endgame. Ya eso no es spoiler, porque ya todo el mundo debió haber visto esa película, y los que no, bueno, por lo menos ya saben qué fue lo que le pasó. Pero es una interesante historia acerca del trabajo de Budapest, que era el trabajo que hacían referencia Hawkeye y ella en todas las películas. Saludos a Farauz 10, que también se unió. Ajá, ¿qué planes habrán para el día de Star Wars? Ajá, May the 4th. Tal vez podamos hacer algo dedicándonos un poquito más, Carley, a cómics de Star Wars, que siento que es una parte de ese mundo de Star Wars, de las historias del universo expandido. Mucho que ya no es canon, otro que sí, dependiendo de quién lo publicó. Ahora todo lo que publica Marvel es canon, si no es de lo que hizo Dark Horse Comics cuando tenía los derechos de Star Wars. Pero sí vamos a hablar de cómics, y siento que es bien importante porque sean canon o no canon, los cómics de Star Wars son trabajos bien interesantes de muchos escritores que cuando empezaron en realidad estaban involucrados y querían hacer algo interesante con el universo de George Lucas. No quiero decir que actualmente no sea así, pero siento que mucho del mejor trabajo de los cómics de Star Wars se hizo en la era de Dark Horse. Marvel adaptó las películas y expandió un poco cuando tuvo los derechos originalmente, que fueron los primeros que tuvieron los derechos de los cómics. Después lo tuvo Dark Horse. Eso fue una época de oro de Star Wars. Mis cómics favoritos de Star Wars todavía, muchos de ellos en su mayoría vinieron de la época de Dark Horse. Pero he leído Marvel también. Yo sé que Carlos Jim, que estuvo a cargo del en vivo el fin de semana pasado y es fanático de Star Wars, le gustan muchos de los cómics que Marvel está sacando, porque están sacando cosas buenas. Pero creo que para ese día, y si no ese día, la semana donde se celebra ahorita May the 4th, estaremos hablando un poquito de eso. Entonces, hoy más que todo queríamos dedicárselo no solamente a La Viuda Negra, por el hecho de que lamentablemente la película no se estrenó esta semana, sino a ver un poco los personajes femeninos o las heroínas femeninas en el cine, y ver que si han existido películas con personajes titulares mujeres. Entonces, hemos visto el auge de Wonder Woman, Capitana Marvel, ahora en esta generación de películas, pero sí existieron películas de heroínas hace muchos años atrás. Entonces, y ver también un poco cómo, de cierta manera, no fueron representadas de una manera memorable en sus inicios, como en cierta manera incluso uno de los directivos de Marvel en ese hackeo masivo que hubo de correos, en donde se supo el tema de lo que Spider-Man, Sony lo iba a agarrar para ellos solo, y todo ese tema también salió a relucir mucho, de que uno de los directivos de Marvel no quería hacer películas enfocadas en personajes femeninos. Y el hecho de que él saliera, luego de que salió ese hack de emails que fue bien famoso en Estados Unidos, Hollywood, él decidió salir de la posición donde estaba, y Kevin Feige prácticamente quedó encargado completamente
del universo cinemático de Marvel sin las ataduras del presidente de Marvel Entertainment. Entonces él puede hacer películas enfocadas como Capitana Marvel, ahora Black Widow. Entonces, pero fue algo bien revelador que la gente preguntaba ¿por qué no hacen películas de personajes femeninos? DC les ganó en eso con Wonder Woman, y ellos no lo hicieron. Entonces, pero tuvo que ver mucho con esas cosas que se veían detrás de la mesa, porque en esos correos se reveló, usted puede investigar en internet, igual pueden buscar el tema de los hacks, específicamente en ese tema, los personajes femeninos, las películas de personajes femeninos, de que él citaba como ejemplos de que las películas o los personajes femeninos en el cine como personajes principales no vendían mucho, citando películas como la Supergirl de los 80 con Helen Slater como Supergirl, y Susan Sarandon como la villana, que no fue éxito en taquilla porque venía arrastrando el peso de Superman 3 y Superman 4, La Búsqueda de la Paz, que no fueron la mejor Superman, pero ahora cuando la gente la ve, no es la mejor película. Saludos a Cusi Kenyon, que se unió también. No es la mejor película, pero es una película, se puede decir de culto y más así como para verle el relajo. Pero fueron uno de esos primeros intentos de que, hey, vamos a agarrar la primera Superman y vamos a hacerla también su propia película. Entonces, y ese personaje se ha quedado tanto en la cultura popular, que si bien no en el cine, ha tenido mucho éxito en la televisión hoy en día, pero pasaron muchos años para que eso llegara, y tuvo algunas interpretaciones en series como Smallville y otro que también la llevaron nuevamente a la prominencia. Entonces, saludos a Sushilabra 507, siempre uno de nuestros gamers favoritos aquí en la comunidad panameña, hobbies y del mundo geek. Pero sí, o sea, hoy estaríamos viendo Black Widow, pero eso no fuera posible si en algún momento la gente no aceptara de que, hey, personajes femeninos en los cómics también son buenos y tienen buenas historias, y la gente no está esperando una historia específicamente enfocada en un público, porque miren, salió Pantera Negra, que era otra película que no hubiera salido si esa persona que tenía esa opinión no hubiera salido de la directiva de Marvel. Entonces, y muchas personas pensaron que no iba a ser tan impactante, al punto de que si ustedes ven Avengers Infinity War, una de las personas que se fue una vez en el chasquido fue Black Panther, porque ellos no pensaban que iba a ser un personaje que fuera tan importante, al punto que a la gente le dolió cuando él momentáneamente dejó de existir. Entonces, fueron películas. Capitana Marvel también fue una película muy exitosa. Wonder Woman, para muchos es el blueprint actual para el feminismo de los cómics. Es debatible, pero para muchos fue eso, porque fue una película que no solamente exaltó al personaje de Wonder Woman, sino que le dio personajes masculinos, se puede decir, que no le robaban el spotlight, en este caso Steve Trevor, pero eran un complemento y un apoyo. E incluso el equipo, pues el jefe Apache, que fue un nod al jefe Apache de los super amigos y parte del escuadrón en esa primera película de Wonder Woman, y los otros personajes eran aliados competentes, que no le robaban el protagonismo, porque la protagonista es ella, es su película, pero que demostraban, hey, también hay gente del género opuesto que te puede apoyar, a diferencia de muchas otras películas que cometieron el error de básicamente exaltar al género femenino, como muchas veces hace el género masculino en muchas películas, y ponen al género femenino como la miseria en peligro o cualquier otra cosa, que tampoco, y ahorita mismo eso es algo que se vea de esa manera, pero también les daban un buen complemento, que no les robaba el protagonismo, pero un complemento que decían de que, hey, también hay hombres buenos, pues, por decirle, cosa que es uno de los temas que personalmente no me gustó de Aves de Presa, que es otra película moderna en donde hay un personaje femenino que ahora mismo es Harley Quinn, y que fue muy debatido por el hecho de que tomaron el nombre de un equipo de nicho con bastantes fanáticos de los cómics, y básicamente se lo dieron a una película Harley Quinn, y al final terminaron en Estados Unidos cambiando el nombre a Harley Quinn Aves de Presa. Pero la representación femenina en el mundo de los cómics, siento que a lo largo de la historia se ha ido enriqueciendo gracias a muchas personas, creadores de diferentes géneros, diferentes tipos, que han dicho, hey, yo puedo contar buenas historias y mi personaje no tiene que ser un hombre blanco americano, entonces puede ser cualquier otro tipo de personaje, y la Viuda Negra es un ejemplo de eso. Mira, Gangelzeu, hay que mirar Kill Bill. Sí, Kill Bill fue una buena muestra de un personaje femenino memorable en el cine. La novia, o bueno, spoiler, Beatrix Kido, cuando ya se revela su nombre, es un personaje que fue concebido por Quentin Tarantino como un personaje de venganza, y él decía, yo quiero hacer estas películas
tanto asiáticas como western, de una película de venganza, pero con mi personaje principal sea femenino. Entonces, y le dio estos tres a Uma Thurman, que en ese tiempo era su musa, todavía sigue siendo una buena amiga a pesar de situaciones que ellos han tenido a lo largo de los años, principalmente por esa película, por unas situaciones que, bueno, ya ambos se disculparon los unos con otros, pero fue un tiempo en donde tú veías, hey, se pueden hacer estas películas, y fue una película que fue un éxito, y es hoy por hoy una película de culto y recordada por los fans que vieron el tema de cómo homenajeaba las películas del Oriente y las películas western en ese tiempo. Ripley también de Aliens fue un personaje que también rompió estereotipos. Entonces, y todo el marco de Aliens, de cómo la Final Girl, en este caso, era la que se sobreponía a este monstruo que la acosaba, literal y figurativamente, y que al final los únicos que no se pudieron librar del acoso fueron los hombres de toda la tripulación. También eso fue un mensaje muy poderoso en ese tiempo. Y también el tema que James Cameron, después de Ridley Scott, James Cameron adelantó en Aliens, y ya más el tema de la maternidad y de la fuerza que tiene el amor materno hacia sus hijos, en el caso de Ripley. También Furiosa es buen ejemplo. Entonces, que también es un personaje que apareció su backstory en los cómics de Mad Max, que hicieron como precuela a la película. Pero hoy por hoy, nosotros cuando hablamos de cómics, son pocos personajes de cómics que nosotros podemos mencionar como interesantes más allá de sus versiones fílmicas. Uno de los personajes que se me pongo a pensar, Capitana Marvel, que su película fue dividida por algunos temas, pero al final fue un éxito en cine. Siento que fue un personaje que en su concepción original de Mrs. Marvel, Carol Danvers, recordemos que Capitán Marvel original fue Marvel, este personaje desarrollado ya para la década de los 60. Entonces, PRS de la risa, que para mí es un buen personaje, no importa si es hombre o mujer. Entonces, al final es eso, o sea, que tú puedes contar buenas historias. Si te enfocas en contar buenas historias, no importa quién sea el personaje titular. Y quería conversar un poquito de eso, por el hecho de que muchos de estos personajes, como la Viuda Negra y otros personajes, han tenido evoluciones, yo siento que para mejor también en el mundo de los cómics, que el mundo del cine las ha agarrado un poquito más rápido, porque han tratado de abrochar todos esos malos tratos, yo siento, o empuje hacia la parte secundario, porque la historia de Mrs. Marvel es una historia bien fuerte. Incluso una vez que los Avengers dejaron que un villano prácticamente se la llevara como la esposa por allá por el espacio, creo que fue después de Korvac Saga, a ver ahora este personaje que básicamente tiene su puesto como una líder nata del mundo de los Vengadores, y ahora mismo en el Avengers de Aaron es básicamente la segunda al mando. Entonces, siendo el líder Pantera Negra, T'Challa. Entonces, es bien interesante, pues, y ver toda esta transformación. Siento de que el poder darle ese espacio a esos personajes ha sido bueno. Y la Viuda Negra, para mí, es uno de esos personajes que yo, honestamente, no era mis personajes favoritos cuando yo, en el tiempo en que en mi adolescencia existían algunos materiales de ella, porque probablemente siempre era un personaje de backup, un personaje de apoyo, que fue poco a poco ganando prominencia en el mundo de los cómics desde su aparición. Pero hay unas buenas historias que yo quería compartir el día de hoy, para si no vas a poder ver la película porque, bueno, pues pandemia, estas cosas pasan y no queremos que pasen, son buena lectura como para prepararte mentalmente para ver qué se ha hecho interesante de este personaje. Entonces, y de otros personajes femeninos que también quería recomendar hoy, que también tienen muy buenas historias a lo largo de los cómics. Saludos a Livia Atencio, que se unió también. Entonces, y te muestran diferentes matices con buenas historias con este tipo de personajes. Saludos a Gen Castillo también, que se unió al en vivo de hoy. Y quería comenzar con este libro, que para mí es un poquito controversial, más que todo por el autor, no por la historia, que es Viuda Negra, Los Enmarañados, vamos a leer los Delicados y los de la Telaraña. Todos estos subtítulos de esta trilogía, porque fueron 3 libros que se hicieron. Es un tema interesante de la Viuda Negra, tratando de reivindicarse, pues, o aceptando misiones para reivindicar previamente pecados de su pasado. Esto lo escribió Nathan Edmondson, él es escritor de The Activity, uno de sus cómics, también Dancer,
que para mí Gemini Man toma muchos elementos de Dancer. Si pueden conseguir Dancer de Nathan Edmondson, leanlo y me dirán después. Ilustrado por Phil Noto, que es un artista que a mí me gusta, es un artista divisivo, porque algunos dicen que es muy flojo a la hora de ilustrar cómics, interiores de cómics, pero a mí su arte me parece bueno para cuando sabe cómo usarlo en qué cómic, y en este cómic siento que lo usa muy bien. Entonces, SG Ángel Seu, un ejemplo es el cómic El Sheriff de la Babilonia, que tiene grandes personajes como hombres y mujeres. Entonces, y sí, honestamente, de Tom King, ese es un libro de Tom King, el escritor de Batman, recientemente todo Batman River ya terminó, ahora va a ser un cómic de Batman y Catwoman, y también escribió los Omega Men, Mr. Miracle. Entonces yo tengo los dos volúmenes en Tapasol, por ahí los tengo ahora al final del en vivo los mostraré, pero es un tremendo cómic con personajes masculinos y femeninos, porque es una historia compleja, prácticamente un murder mystery, bien interesante, situado en el Irak de 2003, inmediatamente luego de la ocupación y de la muerte de Saddam Hussein. Si lo pueden leer, es súper recomendado, muy buena recomendación. El Sheriff de Babilonia, Sheriff of Babylon, de Vértigo. Ya Vértigo, cuando estaba se puede decir, haciendo su última camada de buenas historias, y ahí esa es una buena historia de Tom King. Entonces, pero volviendo acá a los personajes, específicamente a títulos en donde el principal es el personaje femenino, Viuda Negra en Edmondson es buenísimo. Les voy a mostrar un poquito el arte de Phil Noto. Aquí variaba de ligeramente detallado y bien expresivo en los fondos y todo eso, a planchones más básicos, pero igual se entiende lo que habla. Y como les digo, esta fue una trilogía de libros, creo que ya está todo recopilado en un solo libro, tapadura. Yo tengo estas en español que conseguí por ahí, y voy a mencionar los nombres de las librerías para que si abren después del tema puedan echarle un ojo por allá. El Hombre de la Mancha, esta lo conseguí allá, y narraba esta historia de ella aceptando diferentes trabajos que tú vas viendo mientras que avanza la historia, y en realidad son trabajos que ella va aceptando saludos a Ale EH31. Entonces ella empieza a aceptar para, en cierta manera, purgar o expiar pecados de su pasado. Entonces, y hay muchos momentos en donde ella ayudada por algunos personajes secundarios, que incluyen ahí a Maria Hill, si la ven. Maria Hill de S.H.I.E.L.D. es ella ahí en los cómics, la que siempre anda con Nick Fury en la película, y otros personajes más. Va lidiando con esos temas. También hay apariciones de otros de sus grandes amigos, como si ustedes ven quién es este señor, el señor Clint Barton, o Clint el Barto como le dicen en algunos lugares, Hawkeye y otros. Es una historia a 3 volúmenes, cada uno creo que tiene como 6 capítulos, bien interesante, que te habla de cómo ella en realidad, aunque no quiera aparentarlo, todavía siente peso acerca de muchas de las cosas que había hecho en el principio, pues recién salida del Cuarto Rojo, recién salida de su vida como agente de Rusia, y cómo el poder codearse, pues, y ser parte de equipos como los Vengadores, que es algo que ya veis y menciona en la película, hace cambiar un poquito su carácter, y de cierta manera empieza a funcionar por su cuenta como una herramienta de ajuste de cuentas para muchas situaciones que ella misma creó en el pasado, cuando era un agente o una asesina, pues, a sueldo de su antiguo empleador. Entonces es bien interesante. Le digo que este libro es bien controversial porque no se menciona mucho ya por el autor, porque el autor, después de tener una carrera que empezó en los cómics independientes con muy buenos trabajos, tuvo una situación en Marvel un poco polémica, que ustedes pueden buscar su nombre, en controversia con Nathan Edmondson, y ahí les saldrá la explicación. Pero una persona que su trabajo en este libro me hizo interesarme por el personaje de Viuda Negra, por cómo él escribía estas historias de espionaje y esta historia de personajes y agentes con cargas emocionales bien guardadas, y bueno, pues al final lo blacklistearon del mundo de los cómics por muchos errores que él cometió, que no vale la pena discutirlo aquí mismo, pero hizo muy buenas historias con ella y con Punisher, con el Castigador, que también su run es muy bueno. Yo siempre lo recomiendo, la historia, por lo buena historia que es, y en realidad es un buen libro para ver un poquito más y hacer una introspección a qué es lo que mueve los hilos de la Viuda Negra en este universo Marvel, y es algo reciente, no es tan viejo. Yo no suelo recomendar muchas cosas viejas de la Viuda Negra porque
francamente lo que he leído no es que me haya matado, y siento que este feeling que le dieron desde que empezó Nathan Edmondson con el libro y todos los demás escritores que siguieron ha sido un poco más llevadero para mis gustos, que soy más como yo lo comenté en un en vivo anterior, de que soy más fanático de la historia de tiempo de James Bond, Jason Bourne y estas cosas. Por ahí va ese feeling de esta Viuda Negra. Entonces saludos a JCR527, a Roberto E. González G, entonces, que también están en el vivo. Y de la Viuda Negra también quiero mencionar otro libro que para mí es mi historia de la Viuda Negra favorita hasta el día de hoy. Si leo otras cosas más, ahí veré. Entonces, que también lo conseguí en El Hombre de la Mancha, esta versión en español, y lo que me gusta es que es tapadura, así, medio deluxe. Es la colección 100% Marvel, la más buscada de S.H.I.E.L.D., Viuda Negra. Y nunca dejo de recomendar este dueto. Este es escrito por Mark Waid, el escritor de Kingdom Come, el escritor de Irredeemable, el escritor de uno de los tirajes más importantes de Flash, de la historia de DC Comics. Ha escrito Doctor Strange, ha escrito Daredevil, y todos esos personajes ha hecho cosas interesantes con ellas. También ha escrito Los Vengadores. Para mí es un escritor muy prolífico, que no se menciona mucho, pero Mark Waid, si pueden buscar ese nombre, se los recomiendo. Y ilustrado por su storyteller favorito, o su co-contador de historias, Chris Samnee. Esta es una dupla, ellos se respetan mucho, que él le dio la oportunidad de apoyar más directamente en los guiones, y se volvieron una dupla bien interesante escribiendo en otros títulos. Este dibujante Chris Samnee, yo recomendé hace unas semanas atrás un libro que se llama Thor, el poderoso vengador, The Mighty Avenger, que era un libro para todas las edades, un libro con historias más como que light, pero el arte de Samnee es algo espectacular. Y aquí está en todo su esplendor el arte de Chris Samnee. Es básicamente una historia dividida en 2 volúmenes tapadura. Este es el primero, yo tengo los dos, en donde ella prácticamente empieza revelándose de S.H.I.E.L.D., tú no sabes por qué, y poco a poco vas descubriendo que ella escapa porque tiene que enfrentar nuevamente fantasmas de su pasado, fantasmas del cuarto rollo y otras cosas. Tiene acción bombástica muy bien ilustrada por Samnee. También los colores buenísimo. El colorista, el nombre no lo tengo aquí ahora mismo, no me aparece, pero tiene excelente dibujo, excelente color. Me gusta cómo usan bastante el color para resaltar ciertas cosas, y es una historia donde hay cambios de también otros personajes del universo Marvel, pero es una historia de ella investigando. Es básicamente una historia full de espías, con ese feeling, con ese estilo de las películas de espías, como les decía, algo como el James Bond de Daniel Craig, o algo como Jason Bourne, pero muy bien ilustrada, muy bien ilustrada. Este libro, lo que me gusta de esta versión por lo menos, es el que tiene su par de material adicional, como las galerías de portadas, variantes, y al principio tiene una introducción exclusiva de esta edición que hace el mismo equipo editorial de España, que esto es de Panini Comics España, ahí creo que se ve el nombre. Entonces, que te habla un poquito de la historia hasta ahora de la Viuda Negra, no solamente del personaje dentro del mundo de Marvel, sino de su historia editorial, y también la importancia de cómo cuando le dan a escritores grado A, o escritores que quieren contar buenas historias con este personaje, marcan una gran diferencia. Entonces yo siento que si tú estabas esperando esta película de la Viuda Negra, que este fin de semana tú la estuvieras viendo si no fuera por la pandemia, estos son 2 buenas introducciones. Este salió primero, tú puedes leerte los 3 primeros volúmenes de Viuda Negra, y tener una muy buena historia de la Viuda Negra. Entonces, y después puedes leerte o leerte los 2 volúmenes de Mark Waid y Chris Samnee, de la más buscada de S.H.I.E.L.D. Recientemente salió un compendio tapadura en Estados Unidos que te tiene los 12 capítulos, porque fueron 12 capítulos solamente esta serie, y lo puedes leer completo. Digital también tan fáciles de conseguir, tú los buscas en internet y por ahí están. Pero son 2 buenas recomendaciones para leer de la Viuda Negra. Hay una serie actual reciente, yo creo que ya acabó, porque sí tratan de hacer series cortas, por lo menos que duren un año nada más, 12 capítulos, y no la he leído, pero lo que me han dicho es que está muy buena. Yo esto me lo leí y los 2 me gustaron.
O sea, cuando tenga la oportunidad de leer la serie más reciente que hicieron, le voy a echar unos ya, pero por ahora estas son muy buenas lecturas de ese personaje. Entonces, otro personaje del que mucha gente habla como dentro de los personajes femeninos actualmente es Harley Quinn. Harley Quinn, yo siento que es un personaje que sobrepasó en cierta manera en el mainstream, ojo, a su jefe, que era el Guasón, en la actualidad, mucho por la ayuda de David Ayer en Suicide Squad. Suicide Squad para muchos no fue una buena película. Para mí, cada vez que yo la veo me gusta menos. Y es un comentario que le he hecho a mi esposa, es un comentario que le he hecho a todo el mundo que me pregunta. Porque yo no mencioné esa película cuando hablamos de las películas de DC. No es mi película favorita de DC. Está como en mi top 2 de las películas que menos me gustan de la historia de DC. Entonces, porque tenía mucho potencial y por muchas cosas, tanto intromisión ejecutiva la idea de que tenían que implementar ciertas cosas porque sí, no le ayudó mucho. Pues tenemos una película bien diferente a lo que honestamente pudo haber sido, básicamente los Guardianes de la Galaxia de DC Comics. Y saben que los Guardianes de la Galaxia se han vuelto los personajes favoritos por muchas de las personas que jamás había escuchado en su vida esos personajes, gracias a las películas de Marvel. Entonces, pero con Suicide Squad, cuando yo vi el primer avance, yo pensé, hey, estos van a ser los Guardianes de la Galaxia de DC, y no fue así. Pero bueno, el personaje más popular fue Harley Quinn por la estética y todo, al punto que en los cómics cambiaron el estilo de Harley, que era el clásico disfraz de Arlequín, todo de cuerpo completo, al estilo más de la película, para cuando la relanzaron, para ese tiempo que estaban saliendo las películas. Entonces, pero si yo pudiera recomendarles, sí, fue decepcionante. Ese Ángel Zeus dice que fue decepcionante. Sí, fue decepcionante. No porque la película es que la peor película del mundo y que no sé qué, que mueras. No es eso. Sino del potencial que tú sabes que los personajes tenían. Y más si tú has leído Escuadrón Suicida, más si tú has leído cómics de Harley Quinn en otras cosas, pues. Pero al final, nosotros no somos los que producimos esas películas, así que no tenemos vela en ese entierro, nada más a la hora de pagar los boletos de ir al cine para decirles que no nos gustó. Entonces, pero bueno, aquí yo recomendaría, y este es uno que se puede conseguir aquí en Panamá, por ahí si buscas en algunos boneros, lo puedes conseguir, pero digital también se puede conseguir fácilmente. Entonces, si lo quieres tener físico por ahí, o sea, si puedes, cuando todo esto termine, pueden ver si lo encuentran. Es que está aquí. Batman Adventures, Mad Love o Amor Loco, la edición definitiva o la edición de lujo. Esta es una edición de Mad Love. Esta es la historia que presentó por primera vez a Harley Quinn. Esta es por Paul Dini y Bruce Timm. Paul Dini y Bruce Timm, si los conocen, este es el escritor y este fue uno de los productores y el que dio la base del dibujo para el universo animado de DC, las series de Batman, la serie animada, la Liga de la Justicia y otros. Y este fue el escritor principal, para muchos uno de los mejores escritores de cómics de su tiempo. Ahorita él regresó. Hay una serie que es digital, o sea que tú la puedes conseguir en internet, que se llama Batman, las aventuras continúan, que es una continuación de la serie animada de Batman de los 90, que salió hace como un mes. Yo creo que van 2 capítulos y se la super recomiendo si son fan de esa serie animada. Entonces, esta fue la introducción del personaje al mundo de la serie animada. Entonces, esto fue un capítulo, lo volvieron un capítulo en la serie animada de Batman, pero originalmente él hizo los storyboards como si fuera un cómic, para introducirla primero en los cómics Bruce Timm. Entonces, esta edición me gusta porque tiene el prólogo de Paul Dini, de el origen de Harley Quinn, por qué comenzó y todo esto extendido, y tienen las ilustraciones prácticamente sacadas de la serie. Y es, como dice el nombre, ese amor loco, básicamente relación tóxica que tiene Harley Quinn con el Guasón, que en ese tiempo terminaba como tonos de humor y en la cual ella traza un plan para derrotar a Batman y prácticamente lo logra, de no ser porque el Guasón se pone celoso de que ella puede derrotar a Batman fácilmente y él no. O sea que esa parte que tú veías en Aves de Presa, para los que la vieron, en donde ella decía que era el cerebro de la operación o algo así, en parte sí vino en los cómics, pero no necesariamente directo al carbón. Pero esta historia es muy buena y se la recomiendo para los que tengan la oportunidad de conseguirla digital. Entonces, la historia termina aquí, es corta,
pero lo que me gustaba de este libro era que tenía un montón de material adicional de los lápices y tintas de Bruce Timm, todo el mapeo o storyboard de los capítulos en tintas y en el lápiz original. Venía con un montón de material extra. Entonces, y algunas escenas adicionales que él borró y las modificó porque el editorial se la pidió que cambiara. Aquí están los paneles originales también. Era una edición especial bien completa y honestamente no sé si fue error o algo en el tiempo. Aquí hay otras portadas, pero también en el momento que salió esto hace como 3 años aquí en Panamá llegó, lo pueden encontrar en farmacias, en supermercados y todo en unas esquinitas ahí donde nadie ve los libros. Esto costaba menos de $5 este libro aquí, y ahorita yo creo que lo consigues a 5 más en algunos lugares. Entonces, pero en realidad esto estuvo en las Arrochas, esto estuvo en los machetazos, en los Super 99 donde había revista, en los River, por ahí estuvo jugando y nadie lo veía. Entonces, pero es tremenda historia de Harley Quinn. Básicamente fue la introducción al mundo de los cómics del personaje con las otras series que ellos tuvieron. Ellos tuvieron después de esto una serie que tuvo como más de 20 capítulos, muy buena, pero que reimprimen pocas veces. Pero un primer, una historia corta, interesante para echarle un ojo y reírte un rato, de la Harley clásica con el traje original. Esta Mad Love es muy buena y la recomiendo. Entonces, ya para los otros fanáticos de Harley Quinn, tenía una por acá que les iba a mostrar. Está la serie de New 52 que empezó, todavía continúa en River. Entonces, y sí, dice Alba, súper tóxica la relación del Guasón y Harley. En ese cómic se nota mucho más. Entonces, para hablar un poquito de esto, esta fue la versión inspirada en la película. Si bien el atuendo cambia totalmente y después cambia un poco más después de que la película Escuadrón Suicida termina y se parece mucho más en la película. Este es Harley Quinn por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Entonces, y sí, nada que ver con la película, dice Alba, que hasta romántica parece. Y sí, la película parece una relación romántica y en realidad es una relación tóxica, y es una de las cosas que por lo menos siempre a mí del personaje me ha parecido un poquito incómodo al tratar como de enfocar esa relación como si fuera ¿cómo diría? Casi te lo vendían como si fuera un relationship goals. Entonces, y a mí no me gusta ese tipo de relación que se vea de esa manera, pues y más en la pantalla grande, porque no es así. Entonces, Aves de Presa como que quiso cambiar un poquito eso. Pero bueno, fue el volumen de New 52, que básicamente agarró el feeling de la Harley interpretada por Margot Robbie y lo adaptó como a los cómics. Es más un Deadpool, esta Harley es más Deadpool que otra cosa, rompiendo la cuarta pared, un montón de cosas más. Entonces, yo siento de que el trabajo que hicieron de este libro, lo que me gustó, quitando el montón de relleno, porque hay un montón de capítulos de relleno que es básicamente ella siendo Deadpool, el hecho de que aquí sí como que llaman el hecho de que la relación que ella tiene con el Guasón es una relación tóxica, al punto de que ella empieza a luchar con eso con ayuda de sus amigos. Para hacerles un resumen, sin spoilear muchas cosas, es básicamente ella llega un momento en su vida en donde ella se tiene que alejar del lugar donde ella vivía normalmente, y hereda un lugar, y en ese lugar vive un montón de personas, es como un edificio, pues se vuelve la dueña de un edificio, y ella empieza a hacer estas amistades y vuelve a reconectar con otras amistades, como en el caso de Poison Ivy, que eso se ve en la serie animada que ahora mismo es súper popular. Entonces, y Poison Ivy y otras amistades la llegan a entender que ella puede tener un círculo, un espacio seguro de otras personas, alejándose de relaciones que son tóxicas y estando al lado de gente que en realidad se preocupan por ella. Entonces, todo esto como la comedia y el relajo y el humor negro y todo esto, pero tú ves que ella va construyendo esa familia, y hay cosas de eso que se ven en la película, pero no me gustaron cómo se manejaron, porque no se manejaron de la manera que lo manejó el cómic, en ese punto de que en realidad tú tienes un espacio, ella tiene un espacio seguro, y eso le ayuda a ir poco a poco dándose cuenta de que la relación que ella tiene con el Guasón no es una relación tan buena como ella pensaba, como ella lo veía en su mente, al punto de que ella tiene que darse cuenta de que en realidad esa relación es tóxica, y termina enfrentando eso figurativamente y literalmente cuando tiene que carearse nuevamente con el Guasón más adelante en la historia.
esa parte de la historia me gustó, pero para llegar a ese punto tuviste que pasar más de que 30 capítulos con un montón de relleno de ella queriendo ser Deadpool, e incluso burlándose de Deadpool con un personaje que básicamente es una burla de Deadpool, que a mí me parece curioso porque Deadpool es una burla de Deathstroke, y bueno, es un enredo. Entonces la cuestión es que si te gusta el humor así loco de Deadpool, esto te va a gustar. Tiene también ese tema de ella dándose cuenta de que tiene una relación tóxica y que ella puede trabajar en relaciones más positivas con gente que tiene alrededor que en realidad se preocupa por ella. Esa es la parte que yo sacaría por lo menos de este libro. Por lo demás, si no lo lees, no te pierdes nada. Entonces, pero si quieres leer algo de Harley Quinn y no sabes por dónde empezar, ese también es bueno, porque poco a poco, mientras que va avanzando el cómic, ella se va apareciendo físicamente, pues por los dibujantes, en el personaje de la película, hasta que en los volúmenes actuales ya el biotipo de ella es básicamente Margot Robbie. Entonces, estos son dos personajes populares de personajes femeninos que tienen cómics que tú puedes accesar rápido por canales digitales, puedes meter digitalmente, los buscas y los encuentras. Entonces yo quería hablar también, para que no digan que yo que lo estoy dejando de un lado en este aspecto, yo quería hablar del manga japonés, del cómic japonés. Entonces, porque yo siento que en ese mundo hay un montón de personajes femeninos muy populares. Saludos a todos los fans de Candy Candy por ahí, y los fans de Rina o Lina de los Slayers, o los justicieros como se conoce por acá. O sea, hay personajes femeninos muy buenos, bien desarrollados y a lo largo de la historia, y muchos más, de muchos mangas adaptados a series animadas que nosotros hemos visto aquí en Panamá. Entonces, pero sí quería mencionar algunos que yo he tenido la oportunidad de leer recientemente y no los había leído completamente. Por lo menos de había visto los OVAs hace muchos años cuando lo vieron en Canal 21 y me gustaron, pero he leído un poquito más de la historia y me ha parecido interesante. Y recientemente tuvo su adaptación fílmica dirigida por Robert Rodríguez y producida por, claro, Pretty Guardian Sailor Moon, se me olvidaba, Serena. Es que como honestamente no es lo mío, yo cuando voy a hablar de manga, yo prefiero que hablen con Adalberto. Él estuvo en el en vivo la semana pasada, él es el experto en manga aquí y en cómic europeo, pero hay muchos personajes femeninos, entonces, y con buenas historias, y con un supporting cast diverso, o sea, muchas mujeres, hombres y de todo tipo, pues. Entonces, aquí yo quería hablar de este personaje que es el que he estado leyendo recientemente, Paprika, también de Satoshi Kon, muy bueno, ese Angelsu. Yo vi la película, muy bueno. Sakura también, Carcaptor, dice Alba. Entonces, hoy yo voy a hablar de Alita, Battle Angel. Entonces, este es el volumen 1. Este es de nuestro amigo Yukito Kishiro. Entonces, yo siento que para mí tiene elementos de shonen y seinen. Entonces, pero yo siento que mientras la historia avanza, se pone un poquito más serio, más seinen este manga. Y es básicamente esta androide que es encontrada en un basurero por un científico y es traída de vuelta a la vida y trata de darle una vida normal junto a él, pues, y a su comunidad. Entonces, y le van pasando cosas en donde ella se va metiendo en diferentes mundos de esta metrópolis futurista, y va conociendo personajes, se va enamorando, va conociendo la desdicha, pues, o la tragedia de muchas maneras, y el manga que pasa de lo que yo vi en el OVA y se expande mucho más, te narra esta saga de este personaje hasta muchos años después, y es un personaje bien interesante, bien tridimensional, bien completo, que pasa por diferentes etapas de su vida. Me recordó mucho a otro personaje que no lo tengo por aquí el libro, creo que lo tengo guardado por allá, que se llama Halo Jones, de Alan Moore. Pero esta Alita está más basada en temas de acción, y de veras, si te gusta el tipo shonen, peleas, el motorball que ellos tienen ahí, que básicamente la carrera que tú ves en la película, son como 2 volúmenes dedicados a ese mundo del motorball. Y llegó un momento en que yo estaba leyendo y estaba diciendo que yo me quiero saltar esto porque quiero seguir en la historia de ella y cómo ella avanza, pues. Pero bueno, pues esa es parte del feeling shonen, del libro y de la acción y la cosa. Pero ya que salí de ahí, que no es que esté aburrido, sino que no era lo mío, entonces
y va avanzando la historia y va mostrando cómo evoluciona ella, cómo evolucionan los personajes y las personas que va conociendo. Me gustó bastante. Entonces es una saga de ella, pues es su historia. Hay otros personajes que tú piensas que esto va a coger para otro lado, pero al final la sigue a ella completamente y la gente que la rodea. Entonces, y es un buen manga para leer. O sea, para ti, si te gusta ese manga tipo shonen y seinen, entonces y es un personaje bien cool. Entonces, Alita para mí es un clásico del manga, por lo menos de su tipo, y siempre recomendado, un personaje femenino que siempre voy a recordar cuando hablemos de manga. Sailor Moon, no voy a hablar mucho, si no has leído los mangas de Sailor Moon, puedes leerlo también. Entonces, porque aquí todo el mundo conoce Sailor Moon por la serie, puedes ver la serie también, pero puedes leer los diferentes mangas también que se han hecho de Pretty Woman, Sailor Moon. Sakura también creo que aquí se puede conseguir lo venden en tiendas, creo que los amigos de Korrasama, en donde hemos hecho conversatorios allá que nos han abierto las puertas, ellos tienen Sakura Card Captor, Sailor Moon, lo compré allá, creo que tenían los 9 primeros tomos por allá. Entonces, otro que yo quería hablar de personajes femeninos que me parecieron interesantes su historia, aunque estoy haciendo medio trampa porque en realidad el cómic no es de ella, pero quería mencionarlo porque es un género diferente. No le va a gustar a Alba. Sí, próxima película de Sailor. Entonces, sí, me acuerdo que cuando hacían las películas animadas y eran este tipo de personajes de anime, gente como Cinépolis hasta Cinemark llegó a traer varias de ellas, Boku no Hero Academia, Boruto y otros más. Vamos a ver si traen alguna de Sailor Moon cuando las hagan. Entonces, yo quería hablar, era de Kiri Egoshima. Entonces, esta chica que está aquí, entonces, que es un personaje femenino que la pasa fatal junto con su amigo de colegio. ¿Y de dónde es este personaje? Pues de un cómic que siempre me llamó la atención, que pude terminar de leer. Entonces, pero también tiene un gusto adquirido, que de aquí, Uzumaki. Entonces, este manga de Junji Ito, conocido por ser uno de los exponentes del género de suspenso y horror del cómic japonés. Entonces, pero yo quería mencionarlo por el hecho de que las historias en Uzumaki son un compendio de historias que pasan en un pueblo en donde empiezan a pasar situaciones extrañas relacionadas con espirales. Ese es el elemento que conecta muchas de las historias y elementos de folclore. Dice ese Ángel Seu, es buen manga. Sí, en realidad es muy bueno. Entonces, si te gusta el género, es bueno. Entonces, Junji Ito es uno de los maestros del suspenso en Japón. Entonces, él le gusta mucho ¿cómo se dice? El horror físico. Entonces, ahí son las imágenes que él usa en muchas de sus antologías, en sus libros, son de ese tema. Pero menciona este libro, ¿por qué? Porque tiene un personaje femenino fuerte, que es prácticamente una de las pocas voces de la razón dentro del pueblo, junto con su amigo, y que son afectados y estresados por toda esta situación que nadie más ve en el pueblo, y ellos están diciendo, aquí está pasando algo malo y nadie se está dando cuenta. Y tratan hasta el final, por hacer lo posible, no solo por tratar de evitar que cosas malas pasen, porque ellos puedan, como se dice en buen panameño, salir huyendo de ese pueblo de que vieron estas cosas, pero veían cómo afectaba a su familia, cómo afectaba a sus amistades en todas estas historias cortas que se van uniendo mientras que esta trilogía avanza, porque son 3 mangas, originalmente eran 3 tomos, ya hay algunas colecciones que tienen todo en uno solo, pero en cierta manera es este personaje agridulce, este personaje trágico, porque es esa persona que está anunciando de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y nadie le hace caso. Entonces, este manga me gustó. Si eres fanático de ese tipo de género, es muy bueno. Yo siento que es uno de los mejores exponentes de ese género. Si no eres fanático de eso, no lo veas porque no te va a gustar. Entonces, pero cabe mencionar, porque a veces es uno de esos personajes que, como no es el nombre del manga, no es el nombre de ella o algo, y en realidad es como el ojo del lector en muchas de las historias, no se menciona mucho, pues, y es un personaje femenino que yo siento que dentro de las historias, en los cómics, en esta parte del cómic japonés, vale la pena mencionar. Y bueno, pues Uzumaki, siempre recomendado para los fanáticos de Junji Ito, si saben a lo que se van a meter. Alita también manga.
Entonces, si saben de otros mangas con personajes femeninos, además de Sailor Moon, de Slayer, de Sakura Card Captor, que quieran mencionar, pueden hacerlo en los comentarios, porque siento que Japón en eso, siento que es mucho mejor que Estados Unidos, que le da mejor tratamiento a sus personajes femeninos desde el principio. Esto es debatible, ya los expertos en manga que estén aquí pueden mencionarme si sí o si no, pero lo que yo he leído de manga tiene muchos personajes femeninos interesantes. Otra cosa que quería mencionar, déjenme buscar para ver si lo encuentro por acá. Hablando, no quiero saltar sin mencionar algo de cómic europeo. Y este es el cuarto, porque no tenía a mano los otros ahí, tengo los 4. Todavía estoy esperando que El Hombre de la Mancha o Grant Morrison, que son los que traían estos libros, terminen de traer esta saga, porque son 6 libros. Entonces trajeron del 1 al 4 los dos y no los han traído, pero siempre vale la pena recomendar. Y por lo menos alguien como yo, que cuando veo un libro muy grueso, no le dice Ale E31 Catwoman, porfa. Sí, Catwoman es un personaje bien importante. Les recomiendo, si no lo han leído, Catwoman When in Rome, o Catwoman Cuando en Roma, que es de Jeff Loeb y Tim Sale, el mismo equipo que trabajó en Batman, el Halloween más largo, el Long Halloween, y Batman Dark Victory. Entonces, que es una historia de ella y la mafia y su conexión todavía casi simbiótica con la familia del romano, Maroni, que fue un personaje que se usó en las películas de Batman Begins, y me gustó bastante. Entonces, pero sí se lo super recomiendo, Catwoman en Run, y su serie creo que fue Ed Brubaker, que él trabajó un tiempo en Catwoman, muy buena serie. También Catwoman, toda la serie de Jim Valent, es muy buena presentación de Catwoman. Y para los que quieran leer algo más reciente, el Catwoman de Joel Jones, que fue el que salió de los cómics de Tom King, también es una buena lectura de Catwoman. Y si quieren algo más del grupito original de Harley Quinn, porque a Harley Quinn, como yo les decía, no les gustó mucho que la metieran en Aves de Presa, porque ella nunca fue parte de las Aves de Presa hasta la película. La Sirena de Ciudad Gótica o Gotham City Sirens, que era el equipo, el trío, que eran Harley Quinn, Poison Ivy y también Catwoman, que tiene 2 volúmenes. Esos 2 volúmenes los trajo aquí en Panamá en inglés. Creo que El Hombre de la Mancha y Grant Morrison. Kill la Kill, buen personaje femenino, sí. Muchos me han mencionado ese manga. No he visto la serie tampoco, como le digo, yo no soy tan metido en manga, por eso quería que tuvieran algunos de los expertos en manga del grupo aquí, pero también lo han mencionado mucho y he visto que tiene muchos fanáticos acá en Panamá. Y era lo que decía ese Ángel Seu, el hecho de que, por siento que el manga tiene menos problemas de crear estos personajes femeninos principales, yo digo que contando buenas historias. Y más en la época moderna, los creadores como que se expanden más en eso. Entonces, volviendo al tema que nos fuimos un poquito por responder preguntas y comentarios, pero son bien recibidos todos. Quería hablar de otro cómic europeo que está aquí, este es Millennium, esta es la adaptación de la trilogía de Millennium de Stieg Larsson. Este es el volumen 4, como ven. Entonces, cada libro, la trilogía original de Millennium de Lancer, que no pudo terminar porque lastimosamente murió. Entonces lo adaptó esta editorial europea en tomos tipo álbum. Ven que si lo comparamos con el tamaño de un cómic, vamos a ver si se ve, es mucho más grande. Este tomo me gusta para este tipo de libros europeos, porque tú sabes que en Europa todo lo que es banda de cine y cómic normalmente ellos no lo consideran como literatura basura, como algunos lo consideran todavía aquí en América cuando hablan de un cómic, sino que para ellos es arte. O sea, esto son pinturas para ellos, esto es como una pintura, y los artistas que trabajan allá no es relajo cuando hacen esto. Entonces, cada uno de los 3 primeros libros fue editado en 2 tomos en este formato de cómic. O sea, que el 1 y el 2 son los hombres que dan a las mujeres, el 3 y el 4 es el segundo libro, y así nos vamos. Entonces, esto yo lo conseguí creo que a $8 entre Grant Morrison y El Hombre de la Mancha, que fueron los dos que trajeron los 2 primeros libros. O sea, primer libro es el tomo 1 y 2, segundo libro el tomo 3 y 4. Nunca trajeron el 5 y 6, lo estoy esperando hasta el día de hoy. Así que si alguien que trabaja en Grant Morrison o en El Hombre de la Mancha está viendo este en vivo en algún momento, por favor acuérdense de traer el libro 5 y 6 para que yo pueda terminar de leer esta trilogía de esta manera. ¿Por qué? Porque
el estilo de Stieg Larsson, creo que yo leí el primer libro, pero demoré bastante en terminarlo. Entonces, y este tipo de formato me gusta porque es un poquito más rápido y me condensa la historia. Entonces puedo avanzar a leer otras cosas que también tengo en el backlog. Yo también leo novelas, yo también leo libros, pero el tema con eso es que demoro bastante. Entonces, dice ese Ángel SEO, hay que comprarlos en Amazon. Sí, eso es lo que estaba pensando, pero no quiero hacer eso si los traen aquí. Entonces hay que apoyar también a las tiendas locales para que si ellos traen las cosas, uno las compre y entonces ahí ellos puedan seguir trayendo más. Yo siento que ellos han aprendido y han hecho eso, pero se le quedan algunos libros y este es un libro que yo digo que deben traer el 5 y el 6 pronto, porque nos tienen esperando a los que compramos los 4 primeros hace rato. Pero esta historia es bien buena, siento que esto condensa la base de la historia bastante, y el hecho de que, como dice Ale, que el autor es bastante descriptivo, las imágenes ayudan un poco a avanzar un poco más la historia. Entonces tú, mientras que estás leyendo y estás viendo las imágenes, como que te ayudan mucho a mover la historia un poquito más. Me gustó el arte también. Este es de Rumberg y Mann, les digo quién es, basado en la trilogía de Stieg Larsson. Entonces, como les digo, este tamaño tipo álbum me gusta, entonces me gusta mucho, y voy a hacer una mención porque este tipo de libros para coleccionar es súper cool, y como decía Isma16, que ese tamaño le gusta porque los paneles son más grandes y se aprecia mejor el arte. Entonces, y en verdad es así, porque les doy un ejemplo. Este amiguito que tengo acá es un cómic americano, Batman Damned, uno de los cómics que subió de precio más rápido por el polémico interior que tenía. Pero si ustedes ven, es básicamente del mismo tamaño que este. Y lo hicieron en ese formato europeo también, porque para Libermejo era bueno, ya que ayudaba a apreciar más las imágenes. Y en realidad estás leyendo un título de Batman muy bueno, con excelente arte de Libermejo, que se ve mucho mejor por el formato en que se presenta, que es un formato más europeo, y es una manera diferente de esos cómics. Entonces Black Label de DC Comics, si pudieran hacer todos sus cómics en formato europeo, como hicieron con Batman Damned, sería genial, pero todavía lo están haciendo con el formato americano, que siento de que, por como es un formato mensual, le resta un poquito a ese material de Black Label, que es de lujo. Pero un personaje femenino también importante, yo siento que para la literatura, creado por el ya difunto Stieg Larsson. Entonces, un buen cómic para leer si eres de las personas que no va a poder leerse El Señor Libro, que es Los hombres que daban las mujeres, y las diferentes sagas. Pero es una recomendación de cómic europeo. Les recomendaría también La balada de Halo Jones de Alan Moore. Ese estuvo aquí por Salamandra, lo estuvieron vendiendo hasta en Las Arrochas, y lo tuvieron muchas librerías, que es la historia de ciencia ficción de una joven que decide en un momento que tiene la oportunidad irse de la comunidad en el espacio en donde ella vive, y prácticamente su vida se vuelve una aventura. Y es todo lo que ella pudo hacer, porque en un momento en donde pudo tener duda, decidió irse de donde estaba, decidió moverse. Entonces, por Alan Moore, La balada de Halo Jones, no tengo el cómic en realidad aquí, pero no lo tengo a mano para poder mostrárselo. Entonces, pero sí es otra recomendación de cómic europeo y de Alan Moore, para que leamos algo más adicional a Watchmen, porque todo el mundo quiere leer Watchmen o ha leído Watchmen. Si vas a releer Watchmen de nuevo en esta cuarentena, mejor léete La balada de Halo Jones, que también es un buen trabajo de Alan Moore. Entonces, de ahí, de otros libros que quería recomendar con personajes femeninos principales, cabe destacar, yo sé que ahora mismo hay un X-Men nuevo, y mi amigo Héctor es súper fanático de ese X-Men, al punto de que quiere mudarse a Krakoa, la nueva nación mutante que sale en ese X-Men de Jonathan Hickman, que es el X-Men actual después de Powers of Ten y House of X, el nuevo status quo de los X-Men. Pero yo no he leído eso todavía, quiero sentarme a leerlo. Me estoy aguantando para no leerlo digital, quería leerlo físico en los formatos que están sacando pronto, cuando se pueda. Pero sí recomendaría este amiguito que está aquí, que se llama Astonishing X-Men, por Josh Whedon y John Cassaday. Si les suena ese nombre, Josh Whedon es escritor y director
conocido por crear a Buffy, la cazadora de vampiros, y también por dirigir las 2 primeras películas de Los Vengadores. Y supuestamente quieren que dirija a los 4 Fantásticos ahora para el MCU. Entonces, este señor, por allá a principios de 2000, le dieron la oportunidad de escribir el cómic de X-Men, con para muchos uno de los mejores dibujantes del cómics que hay, John Cassaday. John Cassaday, saluda a Jorge Martino 04 que se acaba de unir. John Cassaday, el que no lo conoce, es el ilustrador de la mega obra Planetary, un libro que demoró casi 13 años en terminarse, por los retrasos que tuvo, porque Cassaday era tan perfeccionista que quería hacer el libro de la mejor manera que él podía junto a Warren Ellis. Entonces, si ustedes no saben qué es Planetary de Warren Ellis y John Cassaday, busquen en internet. Si pueden leer ese libro, léanlo. Es un homenaje a los cómics, es un homenaje al mundo de los superhéroes y a todas las diferentes eras de los cómics, convertido en una historia. O sea, es una historia de un grupo que se llama Planetary, y que en cierta manera cada capítulo es como un homenaje a una etapa de los cómics que mueve la historia. O sea, es un cómic muy bien realizado, como digo, demoró prácticamente como 13 años en terminarse, por eso mismo, porque querían hacerlo bien. Entonces, el señor John Cassaday trabaja con Josh Whedon, el Josh Whedon de Avengers aquí, y nos narra una historia de los X-Men, en donde salen de un tiraje que escribía Grant Morrison, en donde los personajes eran más parecidos a los de las películas, con el cuero negro, en el uniformes y eso, y se vuelven a poner sus uniformes de superhéroes, y ahí te explican por qué, pero es visto a través de los ojos de Kitty Pryde. Kitty Pryde, si la conocen, era la personaje principal de Días del Futuro Pasado, el cómic, que es la que viaja al pasado en el cómic. No era Wolverine. Wolverine es en la película, en los cómics, y es uno de los X-Men que me gusta, porque a lo largo de la historia de los Hombres X es uno de los pocos de los X-Men que yo siento que en realidad ha evolucionado. Desde esa joven que llegó a conocer a este grupo, desde que el profesor X y algunos X-Men la visitan a los padres en su casa y la cogen bajo la escuela del profesor Javier, hasta convertirse en líder del equipo, convertirse luego en el líder de los Guardianes de la Galaxia, y convertirse luego en líder de los Marauders en la actualidad. O sea, ella es uno de esos personajes que he dicho que ha tenido un arco completo, un arco completo dentro de la historia de los X-Men. Entonces, el arte de Cassaday siempre buena, siempre excelente. El guión de Whedon enfocado en la historia de Kitty Pryde. Tienes a todos tus X-Men favoritos, a Wolverine, tienes un villano nuevo, tienes a Coloso que regresa por razones, tienes personajes como el Nick Fury original de S.H.I.E.L.D. que no era Samuel L. Jackson, Cíclope y varios X-Men clásicos. Bestia, tienes bastante acción, tienes buenas historias, pero lo que yo quiero resaltar de aquí es que básicamente estos son este es el primero de 2 tomos. Cada tomo tenía 12 capítulos esta versión. Entonces este cómic llega a tener como 24 capítulos, si mal no recuerdo. Entonces, pero Whedon logra tomar a este personaje como los ojos del lector, a Kitty Pryde, y sigue desarrollando su arco como personaje. Es un personaje que desde que la conocimos en primera vez por allá por los 70 en el tiraje de Claremont y Byrne, ha evolucionado, y se nota la diferencia del rookie, de la principiante que no sabe ni lo que está haciendo con su vida allá en los 70 en los X-Men, a esta persona que ya es maestra en la escuela, ya es un X-Men, que todos los demás personajes se pueden confiar en ella, y toma las decisiones difíciles que hay que tomar en su momento, hace los sacrificios necesarios que tiene que hacer en su momento, y es bien interesante. O sea, para mí es un arco esta serie es un arco de Kitty Pryde. O sea, hay temas con otros personajes y todo esto, pero para mí es una historia de Kitty Pryde, por eso es que yo la menciono en estas recomendaciones. Astonishing X-Men de Josh Whedon y John Cassaday. Anótenlo, y si pueden leerlo en línea está bien. Y para continuar con los X-Men y con este personaje, yo recomendaría, es una serie también divisiva, porque estuvo en un periodo en donde los cómics de X-Men tenían que pelear mucho con estar pegados a mega eventos. Entonces, yo siento que Marvel por varios años sufrió mucho el tema de eso de los mega eventos. Un escritor estaba haciendo un cómic bien pretty, él solo ahí en su mundo con su escritor y su dibujante, y de pronto, no, que Civil War, y tienes que pegar tu cómic a Civil War. No, que Fear Itself, tienes que pegar tu cómic a Fear Itself, aunque tú estabas haciendo otra cosa aparte. No, que Secret Wars de nuevo, tienes que pegar tu cómic a Secret Wars o Secret Empire o lo que sea, porque ese es el evento que está vendiendo, y tenemos que decirle a la gente que también tiene que comprar tu cómic porque está pegado al evento que estamos haciendo. Entonces, y sería X-Men Gold,
en donde ya ella, Kitty Pryde, es líder del equipo y prácticamente dirige un equipo de X-Men de todo tipo de edades y todo tipo de trasfondos. Entonces esa sería mi recomendación de personajes femeninos de los X-Men. Se nos está acabando el tiempo, entonces yo creo que voy a iniciar el video de nuevo, pero cualquier cosa se cuidan y nos estamos viendo pronto. Así que saludos y mantengan la cuarentena. Nos vemos.